En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy a San Alfonso María de Ligorio, gran doctor de la Iglesia. Él vivió en los años 1700, nació en Nápoles. El niño fue un niño muy brillante. Para que tengan en cuenta, a los 12 años ingresó a la universidad, 12 años. Y a los 16 años, 4 años después, recibe el doble título de doctor en Derecho Civil, es decir, un abogado, y doctor en Derecho Canónico. Realmente impresionante, como niño, San Alfonso María de Ligorio. Y luego se dedica en su vida a ejercer su profesión de abogado, pero abandona esta profesión cuando pierde un caso por una trampa que le hicieron y que tuvo que firmar él. Y a partir de allí se dedica a una vida de contemplación y de recolección en la iglesia y siente el llamado al sacerdocio. Y gracias a ese llamado al sacerdocio, él renuncia su espada de caballero ante la Santísima Virgen María. Y hace así vivas las palabras que escuchamos hoy en la epístola de San Pablo a Timoteo, que ninguno que pertenece a la milicia de Dios, ninguno que es llamado a ser soldado de Dios, se enreda en los negocios del siglo a fin de agradar a aquel que le escogió. Es decir, que San Alfonso María de Ligorio renuncia a todos los negocios que tenía en el siglo para ser fiel al llamado de nuestro Señor Jesucristo a ser su sacerdote. Y es modelo en eso de todo sacerdote que no puede enredarse en ningún negocio del siglo y estar libre de todas esas cosas para poder dedicarse a Dios y solamente a Dios y a sus planes, a lo que Dios le pida al sacerdote. Así es como San Alfonso María de Ligorio funda una congregación, la Congregación del Santísimo Redentor, de carácter misionero, y años más tarde, después de haber fundado esta congregación, es nombrado obispo de una pequeña diócesis en Italia, hecho que a él le aterró. No quería ser obispo, no quería tener esa responsabilidad, le parecía demasiado a sus hombros, y el Papa no le aceptó la renuncia, tuvo que ser obispo, tuvo que obedecerle al Papa y ser obispo. Después de unos años, él regresa, finalmente deja de ser obispo de esa diócesis y puede volver a regresar a su orden, la orden que él había fundado, la Congregación del Santísimo Redentor. Y no obstante eso, pasa allí sus últimos 12 años y los 12 años más amargos y más difíciles de su vida, ya sea tanto por los dolores físicos, porque comienza a enfermar, como los dolores espirituales que tiene que sufrir allí. De hecho, fue por un error, por un juicio o por una decisión mal tomada, fue expulsado de su propia congregación por no haber leído un documento de vital importancia antes de firmarlo. Por ese hecho fue expulsado de su propia congregación, una cosa ciertamente muy injusta, lo cual, y digamos que él no pudo leer por haber estado ciego, y su salud era ya declinante, y de todos modos San Alfonso jamás levantó la voz en contra de esa decisión del Papa y la aceptó la expulsión. Después de su muerte se reconocieron los errores que se habían cometido en contra de él, injustamente en contra de él.
San Alfonso fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en el año 1839. Después, el Papa Pío XI lo declara doctor de la Iglesia y el Papa Pío XII lo nombra patrono de los confesores y moralistas. De hecho, cuando estudiamos la moral en teología, la moral que aplicamos para poder resolver los casos en confesiones, estudiamos mucho de San Alfonso María de Ligorio. Fue un gran maestro de la vida espiritual, una gran devoción a María Santísima. Escribe una preciosa obra sobre la Santísima Virgen María, las glorias de María, que muchos de ustedes habrán leído, preciosa obra. Y sobre todo se destaca por su sistema moral. Como dije recién, en los estudios del seminario se sigue a San Alfonso María de Ligorio. Este sistema moral va en contra del excesivo rigorismo jansenista, que era, digamos, lo que más se tenía en esa época, y en contra del laxismo, es decir, va en contra de los dos extremos, ¿no? Demasiado rigor o demasiado laxitud. En contra del rigor excesivo, su sistema se caracteriza por prudencia, por la libertad de la persona humana, por la prioridad de la libertad y por la formación de la conciencia. Que el fiel debe formar su conciencia de acuerdo a la ley de Dios, y por la importancia que le da de evaluar las circunstancias concretas de una situación al evaluar la conducta moral de cualquier fiel. Bien, como digo, su sistema moral prevalece en la Iglesia Católica, gracias a él, por eso es también nombrado doctor de la Iglesia. Y entre sus obras, además de las glorias de María, se destacan la teología moral, como acabo de decir, la práctica de confesor, que lo estudiamos para escuchar confesiones de los sacerdotes, y también una obra estupenda que es la preparación para la muerte, en la cual se destacan las verdades eternas que se siguen después de la muerte, y en la cual el santo pone énfasis de que se pida a Dios las gracias de la perseverancia final que necesitamos para salvarnos, para llegar al último momento de nuestra vida aquí en la tierra, y el amor a Dios que también necesitamos para cometer menos pecados. Bien, por todo eso, por todo lo que hemos leído sobre San Alfonso María de Ligorio, le damos gracias a Dios hoy en su fiesta y le pedimos a San Alfonso que interceda por nosotros, especialmente en estas gracias que él enumera en su obra, repito, la preparación para la muerte, la gracia de la perseverancia final y el amor a Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.